amigos, bienvenidos a Conexión Comunitaria, un espacio abierto para hablar sobre nuestra salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre el autismo, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga Jenny Turpo, responsable del Servicio de Niño y Adolescente del Centro de Salud Mental Comunitario ubicado en Miraflores, y también a la señora Rosa Vázquez, que es presidenta de la ONG Autismo ACUPE. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre lo que es el trastorno del espectro autista, sobre esa concentración excesiva de una persona dentro de su mundo interior, ¿no? Y la progresiva pérdida del contacto con la realidad exterior. Pero coméntenos, psicóloga Jenny, ¿qué es realmente el autismo? Bueno, está considerado al autismo como un trastorno del neurodesarrollo. Es una condición que tienen los niños o niñas en cuanto al desarrollo, ¿no? Generalmente esto se caracteriza porque hay una desconexión con la realidad, ¿no? Hay una dificultad en lo que es la comunicación y la interacción social con los diversos ambientes en el cual el niño o niña se va desenvolviendo, ¿no? Generalmente, cómo uno se da cuenta cuando vemos a nuestros niños que no tienen primero un contacto visual, desde que son pequeñitos, ¿no? No hay ese contacto visual, no hay esa interacción de que nosotros, por ejemplo, lo podemos llamar por su nombre, ellos saben su nombre, pero no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, es esa desconexión, ¿no? Esas dificultades en esa comunicación, en esa interacción. Muchas veces no hablan hasta la mayoría de edad, que son de repente 4 o 5 añitos que recién van hablando. No es porque tengan un problema en su lenguaje, sino porque ellos están como metidos dentro de su propio mundo, ¿no? Y viven y perciben la realidad de una forma muy diferente a la nuestra. No es que sean enfermos o son, no sé, personas raras, extrañas, no, simplemente que la interpretación que tienen de la realidad en lo que ellos se desenvuelven es muy diferente a la nuestra, ¿no? Otra característica es que son a veces muy hipersensibles a todos los cambios, estímulos, ruidos, colores, que puede ir observando, y eso hace de que también pueda de repente desencadenar llantos que no son algo como que nosotros lo vemos a simple vista como que qué es lo que le pasó, le duele el estómago, le pasa algo, o de repente está con gripe, con tos o con algo. No, simplemente es porque ha habido un cambio, algo que les ha perturbado, y obviamente que empiezan a llorar. Y como son pequeñitos y no hay esa comunicación, no podemos saber qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Luego, obviamente que sí, pues, ¿no? En cuanto a lo que es el juego, vamos a encontrar que hay un juego que no es simbólico como otros niños que suele pasar o suele haber, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, a través de mi imaginación, bueno, coger una cajita de un fósforo y jugar como que es un carro, pero en caso de ellos la interpretación es muy literal. Eso es una caja, y la caja que sirve para apilarla, ¿no? Entonces yo voy creando pequeñas torres, una sobre otra, y es un juego repetitivo. Para calmarse muchas veces utilizan ellos sus propias estrategias, como puede ser mecerse, ¿no? En el mismo sitio, andar de puntitas, de repente aletear sus manitos, ¿no? Entonces es una forma cómo vamos percibiendo que nuestro niño puede tener este problema en cuanto a lo que es su desarrollo, porque está siendo diferente al desarrollo de los demás pequeños, ¿no? Claro. Entonces, más que todo, la característica es esa limitación en cuanto a esa interacción social, ya sea en su familia, en la escuela o en los diversos ámbitos en el que el niño o niña se puede estar desenvolviendo. Así es. Y coméntenos, por favor, Rosa, ¿cómo es la primera reacción en las familias, ¿no? Cuando se recibe esta noticia de que de repente mi hijo o mi hija tiene autismo, ¿no? ¿Cómo debe manejarse esta situación? Porque hay muchos que se desesperan o se sienten como huérfanos. ¿Qué voy a hacer ahora, no? Coméntenos, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, en realidad hay distintas reacciones y distintas formas de tomar este tipo de noticias, ¿no? El punto más importante que tenemos que darnos cuenta es que la falta de información hace que nosotros tengamos reacciones inadecuadas con respecto a este tipo de resultados que nos dan con respecto a nuestros pequeños.
la mayoría de casos nosotros pasamos por una etapa de duelo. Esta etapa de duelo es indistinta en cada paciente, ¿no? Mejor dicho, en cada persona, en cada familia, porque así sea el papá y la mamá, miembros de la misma familia, padres del mismo niño, cada uno individualmente lleva su duelo de una manera distinta. Algunos toman acción inmediata, empiezan a buscar, investigar, empiezan a querer ayudar a su niño con el tema de terapias o todo lo que les puedan encontrar. Y otras personas tienen proceso de negación bastante largo, ¿no? Unos es más corto, otros es más largo. Algunos cogen a sus niños de la mano y dicen, no, es que esta persona está loca, mi hijo no tiene autismo, ¿no? O prefieren ir a buscar más especialistas para que los especialistas les den distintos diagnósticos, pero bueno, pues es un poco complicado en realidad asumirlo inmediatamente, ¿no? Porque es algo que hay mucho desconocimiento en la sociedad. Ujú, Ujú. efectivamente, el tema del desconocimiento, ¿no? Y ante ese desconocimiento, bueno, se han creado diferentes mitos que vamos a revisarlos ahora uno por uno, ¿no? Como es, escuchamos la frase, el autismo es una enfermedad contagiosa, ¿no? Varios hemos escuchado eso y no es cierto, ¿no es cierto? Coméntenos, por favor, psicóloga Jenny, respecto a este mito para poder desmentirlo. Bueno, el autismo es una condición con la que nace un niño o una niña, ¿no? En la forma de cómo interpreta su mundo, ¿no? La realidad, nuestra realidad. No es algo que sea contagioso, no podemos decir que es una enfermedad así como el COVID, que yo estornudo o toso y bueno, voy a transmitirlo a través de las bolitas, pues, ¿no? De la saliva a otra persona. Esto no es contagioso, así es que no debemos de tener miedo, ¿no? Tanto los niños como los padres debemos de actuar de una forma tranquila. Es como otro niño, solamente que es hipersensible, que tenemos que conocerlo y aprender a manejarlo. No podemos discriminarlo, ni llamarlo loco, ni llamarlo enfermo, ni nada, porque es como cualquier otra persona, ¿no? Que tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades. Quizás sea un poco más complicado para ellos, sí, de repente conversar, hablar, jugar, pero no significa que no pueda hacerlo, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. En la familia no es que mi hijo o mi otro hermano o mi prima o si lo llevo a algún lugar le va a pegar esto del autismo. Esto no es así, ¿no? Por algo es un mito y la realidad es que tenemos que tratarlo como cualquier otro niño y tenerle bastante paciencia y saber y conocerlo más que todo, ¿no? Ujú, así es. ¿Algo para agregar, Rosa? Sí, yo quisiera agregar algo bastante simple, ¿no? Un ejemplo para que las personas entiendan un poquito el por qué hablamos de una condición y no de una patología o una enfermedad contagiosa. Las personas que han tenido muchos problemas a nivel del tiempo en todos estos años, somos los diestros y somos los zurdos, ¿cierto? Entonces, el autismo tenemos que verlo así. El zurdo nació zurdo y va a seguir siendo zurdo. Antes los amarraban, los golpeaban, les hacían un montón les quemaban la manito. Es que antes era así, ¿no? O sea, ser zurdo era terrible, ¿no? Pero es una condición, es una forma de. Entonces el autismo es igual. Ellos tienen, como dice bueno, la licenciada, la psicóloga, como dice, es una condición, más no una patología contagiosa. No hay un virus en el organismo del niño que haga de que este niño pueda contagiar a los demás. Entonces, ese es un punto súper importante. Un ejemplo súper simple. ¿Es zurdo? Va a seguir siendo zurdo y toda la vida seguirá siendo zurdo, aunque le amarren la mano, zurdo será, ¿no? Entonces ahora, que pueda hacer y actuar y trabajar con la mano derecha algunas actividades que no podía antes con la izquierda, pues las va a poder realizar con práctica, con empeño, con esfuerzo, enseñándoles, que podemos encontrar ya para los zurdos, guitarras, instrumentos musicales específicamente para ellos. Es igual con el autismo. Podemos hacer adaptaciones curriculares, podemos adaptar ciertos ambientes. Si sé que es
hiposensible, hipersensible, eso lo sabe primero quién, el papá o la mamá, porque ellos viven con los chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos lo que les incomoda y si no podemos dejar de ir donde vamos porque va a haber ruido, pero tenemos que ir, pues este no es el adecuado, pero es más o menos por así decirlo, ¿no? Se le coloca un audífono y acomodamos a nuestro niño a que pueda integrarse en la sociedad y a que pueda trabajar dentro de, o sea, no tengan miedo, papás, o sea, no tengan miedo. No es contagioso. Y mentira que si el niño se pone a ver la tele todo el tiempo y se contagió y se volvió autista. No, Ujú. pues que Sí, la muy, noticia es, no se vuelven, ¿no? O sea, sí, muy es, importante es, lo que nos mencionas, ¿no? El hecho de que no tengamos miedo, ¿no? No es una enfermedad contagiosa y el hecho de aislar a esos niños o estigmatizarlos, no etiquetarlos, no X contigo, obviamente eso no va, ¿no? Vamos a revisar un segundo mito, nos dicen, dice la familia es la responsable de que los niños, niñas y adolescentes tengan autismo, ¿no? De repente hablamos de familias complicadas, ¿es realmente cierto eso? Psicóloga Jenny, coméntenos. Bien. No es una responsabilidad de papá o mamá, porque a veces también en mi experiencia he visto, ¿no? Que no por el autismo, sino también por otras afecciones que pueden haber en la salud mental. Ah, es tu culpa, pues tú le has engreído, pues tú no le hablaste, pues tú no le estimulaste, ¿no? O las mamás a los papás, ¿ves por qué has sido violento conmigo? ¿Ves? Tú no me has tratado bien, o el padre al ver esto, ¿no? Ay, que tu familia es la enferma. No hay responsables, porque esto es algo que nosotros no podemos manejar, ¿no? Es como en el ejemplo que también lo ha indicado Rosa, ¿no? Tú no manejas o no ya predispones a que tu hijo nazca para ser zurdo o diestro, ¿no? Claro. No es así. Entonces, no hay aquí responsabilidad porque no está bajo nuestro control. Es una condición que a cualquiera nos puede tocar. Y ante esa situación, como papás tenemos que ser conscientes de que tiene estas características y ahora qué hago, porque más me empeño en ver qué no hice antes y me quedo solo en el antes. Y voy viendo, ¿no? Me voy cuestionando, me voy echando la culpa, van a haber problemas en esos padres, si es que eso pasa. Incluso si esto no es entendido por los dos papás, van a haber dificultades en la pareja, discusiones y se va a reestructurar todo, ¿no? Entonces, no lo veamos así. Es algo que nos tocó y que tenemos que asumir. En eso sí está nuestra responsabilidad, aceptarlo, verlo con amor lo que nos está tocando y prepararnos, ¿no? Como Rosa misma ha dicho, tenemos que informarnos, tenemos que ir a los especialistas que correspondan para que nos puedan guiar, para que nos puedan ayudar a, de alguna otra forma, ir controlando nuestro proceso de duelo, porque no es fácil, ¿no? La negación, como también lo dijo, Ujú. aceptarlo no es fácil. En cualquier situación de problema de salud mental, aceptar que algo le pase a mi hijo no es nada fácil. Entonces necesitamos un acompañamiento especializado, hablar con la familia, hacer la psicoeducación a los papás, a los miembros de la familia, para que ellos también apoyen a esos padres, ¿no? Y a partir de ahí, ver qué podemos hacer, cuáles son las opciones necesarias que podemos ayudar a nuestro niño o niña, ¿no? Ujú. Eso es lo que sería. Sí, muchísimas gracias, psicóloga. Rosa, algo que quisieras agregar, ¿no? Con tu experiencia que has tenido bastante con los padres de familia, que a veces tienen, de repente llegan con esta idea errónea, ¿no? sí, yo quisiera también agregar de que hay que ver las cosas con una actitud diferente, ¿no? Entonces, es como que te sacas la tinca, porque la tinca te la sacas, escoges unos numeritos, pero no sabes si tú te la vas a ganar o no, ¿no? Entonces, te ganaste la tinca con el niño y no, o sea, yo quiero que la gente entienda que yo tengo un niño con autismo y si estoy acá, frente a ustedes en una
en una cama de un hospital, no es para que me tengan pena ni para que digan, pucha, pobrecita, mira cómo está ahí y está hablando, no. O sea, sí, tengo un problema de salud, pero lo estoy asumiendo con una buena actitud. Tengo un niño con autismo y lo estoy asumiendo con una buena actitud. ¿Lloro? Por supuesto. ¿Me duele? Claro que sí. ¿Tengo miedo? También. ¿Pero actuamos? Claro que sí actuamos. O sea, tienes el derecho de tener miedo, tienes el derecho de llorar, tienes el derecho, o sea, dense el derecho, pero también cumplan con sus hijos y con ustedes en actuar, en hacer algo, en no quedarse solo en su casa y en su círculo y decir, pues pucha, me tocó a mí, o sea, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Somos los únicos. Somos muchos más de los que ustedes y que todos puedan imaginar y hasta que yo pueda imaginar. No hay una semana en que yo no me contacte con 2 o 3 personas nuevas, familias nuevas. Y eso que ni siquiera hacemos mucha difusión, ni hacemos nada, ¿no? O sea, hacemos una que otra cosita. ¿Ustedes se imaginan el universo de niños con trastorno del espectro autista que hay? O sea, es increíble la cantidad, pero es que nos tocó. Y no busquemos, como dice nuestra psicóloga, ¿no? No busquemos culpables. No vas a lograr nada buscando un culpable. Tienes que tomar acción, porque un día que tú estés perdiendo en buscar quién tiene la culpa, tu mamá, tu papá, tu familia, la familia de tu marido, la familia del primo, ¿no? Que tu primo es medio raro, ¿no? O sea, mientras tú estás haciendo eso, tu niño está siendo descuidado, lo estás mirando con otros ojos. Mirémoslos como lo que son, niños, hijos nuestros, fruto de nuestro amor, todos, con o sin autismo, mi hijo va a seguir siendo mi hijo. Y con o sin autismo, va a seguir siendo un ser humano, con derechos, con limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Todos tenemos algún tipo de limitación en algo. Ellos de repente un poquito más, pero hay que aprender a vivir y a convivir con esas limitaciones y ayudar, ser más empáticos y ser mejores seres humanos con aquellos que nos necesitan, no solo con los chicos con TEA. Ujú. Qué bonitas palabras, sinceramente, Rosa, me has hecho pensar mucho, ¿no? El hecho de que esos niños, ¿no? Realmente son fruto de nuestro amor y el hecho de buscar culpables, ¿no? Realmente es algo que al final es desgastante y que realmente no tiene sentido, ¿no? Vamos con el siguiente mito. El autismo es inducido porque los niños y niñas ven mucha televisión, ¿no? Justo lo que nos decía Rosa, ¿no? Que a veces escuchamos esa frase. Coméntanos un poquito respecto a esto, ¿no? Para poder desmentirlo. Sí, bueno, definitivamente eso es totalmente descartado, ¿no? De que no es bueno que el niño, la niña o las personas estemos frente a un monitor en general, pues que es cierto, pero eso no te convierte en una persona con autismo. No es. Esto está dentro de, ¿no? Naces con esto, naces con esta condición. No se hace. Lo que sucede es que, ¿por qué piensan esto? Porque los signos de alerta y de alarma que se vuelven más obvios son a partir normalmente del año y medio a 2 años hasta más. Entonces, como cuando son chiquitos, lo pones frente a la tele y son pequeños, entonces tú dices, ah, es que lo tenía mucho en la tele, por eso es que tiene autismo. Porque asumes algo, pero mi niño era normal, mi niño era así, era así, o sea, todo lo que tu niño fue antes. Pero lo que pasa es que hay muchos signos en muchos niños que no se manifiestan hasta cierta edad. Es por eso que tenemos este tipo de confusiones. Ujú. ¿Algo para agregar, bien? Bien, eso es cierto, ¿no? El hecho de estar mirando la televisión no es algo que va a hacer que tu niño tenga autismo, porque ya hemos indicado que esto es una condición, es la forma como ya nace nuestro hijo, que a medida que vamos viendo en su desarrollo van a ir viendo ciertas cosas que no van a estar cumpliendo con los otros niños, ¿no? Entonces, no es, esto es un mito, ¿no? Es un mito porque no siempre es de esa forma. Ujú. Vamos con el siguiente.
se dice, ¿no? Muchas veces que los niños, niñas y adolescentes con autismo son muy inteligentes, ¿no? De por sí ya muchos los etiquetan de esa forma, ¿no? Coméntanos, por favor, Jenny, al respecto. Bien. Esto va a depender porque también esta condición es muy diferente en cada niño que nace con autismo. A veces dificulta mucho en el hecho de la comunicación y el niño nunca se va a comunicar, nunca va a poder desarrollar por más que le estimulemos, le digamos, hagamos todo, no va a haber esa comunicación verbal. Pero hay otros niños que tienen este autismo, pero que sí van a tener una inteligencia normal o también pueden tener una inteligencia superior, ¿sí? Se ha dado casos, ¿no? Que algunos a veces dicen, ¿no? En la mayoría, ay, mi hijo es muy inteligente, sabe muy bien lo que es la matemática, porque eso es lo que se ha observado en la práctica, pero también hay otros autistas que no son así, ¿sí? Eso va a depender de las características también de cómo van a ser mi niño. Entonces va a depender mucho también de la estimulación. Yo he conocido, por ejemplo, niños que aparte del autismo han nacido con otras afecciones más, ¿sí? Afecciones físicas. Y esto ha hecho que nunca desarrollen su lenguaje, ¿no? Y lo que hacen, pues sí han llegado al punto, y porque ahora ya son adolescentes, de poder ayudar en la casa, hacer actividades, ¿no? Cuidados por la mamá y el papá muy bien se desempeñan, pero no se comunican. Y también he conocido otros jovencitos que tienen estos problemas, ya son jóvenes, adultos de 22 años, y han tenido buena estimulación. Les es un poco complicado, pero están estudiando en la universidad, ¿no? Van a ser ingenieros, están en el primero o segundo año, y de alguna otra forma sí se les hace complejo el hecho de la comunicación porque no les gusta mucho la interacción social, prefieren hacer su grupo solos, pero eso no limita a que se puedan desenvolver en el desempeño de sus carreras o de la materia, ¿no? Y son muy inteligentes. Entonces va a depender también de la condición en cuanto a lo que es su inteligencia con la que nace nuestro niño. Y obviamente de el ambiente en el que él se está desarrollando, ¿no? La estimulación que como familia nosotros podemos darles a ellos, ¿no? Rosita, ¿algo más para comentarnos? Sí, claro, definitivamente yo considero que esto es un punto sumamente importante que los papás tienen que tomar en cuenta. Y digo sumamente importante, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, como no conocemos qué es el autismo, y tú le dices, le han diagnosticado a mi hijo autismo, ay, pero esos son los niños que son muy inteligentes, ¿no? Pero son niños genios, ¿no? Antes decían que eran niños índigos, o sea, cosas así, ¿no? Tú vas a escuchar de todo. Entonces, em, quiero que tomemos en cuenta esto porque cuando a veces nosotros asumimos que son niños muy inteligentes, los dejamos y perdemos tiempo valioso en darles terapias, en trabajar con ellos. Ahora, el punto importante, sí, tienen problemas en la comunicación, pero recuerden, papás, que un problema de comunicación no solamente es no tener lenguaje, no solamente es no juntarte con otras personas, es también la inversa. Hay niños y hay chicos y hay jóvenes con trastorno del espectro autista que son muy invasivos, que tienen lenguaje, llegan a tener lenguaje, pero de pronto sus intereses son tan restringidos, suponiendo que hablan de dinosaurios, y están con un grupo de 3 niños, pero están hablando de los juegos, de las matemáticas, del colegio, y él habla de los dinosaurios. Cada uno toma su tema y ya está. Pero de pronto ya cambiamos de tema y entonces estamos hablando de que si las nubes, que el cielo, si las estrellas, y ellos vuelven a los dinosaurios y vuelven a los dinosaurios y vuelven. Esto es un problema en el proceso de la comunicación. Entonces, la comunicación no solamente es lograr que tu hijo hable, sino que se comunique, que tu hijo entienda y se haga entender. ¿Puedes hacerte entender? Con las manos, con la mirada, con una seña, ¿no? Puedes.
O sea, eso es lo que tenemos que comprender también, ¿no? Y que definitivamente, pues como dice la licenciada, pues depende, cada niño con su trastorno del espectro autista es distinto. Pueden venir con otras patologías, pueden venir con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad, pueden venir con comorbilidades como epilepsia, o sea, N cantidad de cosas, ¿no? Hay niños con síndrome de Down que tienen autismo, pero tú qué ves, el síndrome de Down, y no te percatas de todo el resto que tiene. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down lo ves físicamente. Entonces te olvidas de ver todo el resto de áreas. Entonces, no son genios, son personas, son seres humanos, con debilidades, con cosas buenas y que, claro, como tienen fijaciones, pueden desarrollarse mucho más en algunas cosas, pero sí tienen dificultades en otras. Entonces, no hay que descuidar por este tipo de comentarios de que son genios. No, no es así, ¿no? Ujú, Lastimosamente no es así. exactamente. Vamos con el siguiente. Los niños, niñas y adolescentes con autismo son violentos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Que son violentos, los etiquetan de esa manera. Coméntenos por favor, psicóloga Jenny, al respecto. Bien, no son violentos. Lo que pasa cuando ocurre esta crisis, que podamos interpretarlo, porque es la interpretación de la persona que observa, ay, ¿qué le pasa? ¿No? Y se asusta. Es la forma que el niño o la niña tiene para poder de repente calmar lo que él está viviendo, porque su interpretación es muy diferente a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, el color amarillo, en el caso de un niño que tuve, no le gustaba. Ya miraba el color amarillo y para él era como que tenía que irse por otro lado, pasar por otro lado, era difícil, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues sí le venía a veces su crisis, se ponía a llorar, gritaba, se desesperaba, pero la mamá sabía que esto pasaba. Entonces ahí venía el hecho de poderlo acoger, ya vámonos por otro lado, buscaban otra alternativa. Pero no significa que me va a pegar, me va a arañar, me va a agredir, ni nada, ¿no? Es su forma que ellos tienen para poder un poquito ir tranquilizándose. Incluso a veces en el consultorio, me acuerdo que se mecía mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque era un lugar nuevo, era diferente, no le gustaba que le cierren la puerta, tenía que estar la puerta abierta y se desesperaba. Y no es que era violento, sino que era su forma de cómo él se iba tranquilizando. Lo dejábamos un rato ahí hasta que se pudiera adaptar, o poco a poco con la mamá, quien era quien le trataba de calmar y se iba tranquilizando. Entonces, esas acciones que ellos pueden tener de mecerse, de saltar, de mover las manitos o de a veces de llorar, ¿no? Porque también he tenido un pequeñito de 7 añitos que lloraba, ya veía que era de noche, uy, se ponía a llorar, ¿no? ¿Y por qué? Porque era su desesperación, no le gustaba ese cambio. Entonces, y no es que era violento ni que era berrinchudo, no, sino que era su forma que él manifestaba eso que estaba sintiendo dentro y teníamos nosotros que ver de qué manera podíamos ayudarlo, ¿no? Ya, entonces no vas a venir de una vez, corre, vete a casa si no te gusta que esté oscureciendo, ya, pues se tenía que dar esa facilidad para que el niño se vaya y cuando le toque su terapia, pues que sea de la mañana, ¿no? Entonces coordinábamos, entonces no es que sean violentos, hay que tener con ellos mucha paciencia. A veces sí, pues no, hay algunos papitos que lo ven como que es el malcriado, el malo, y empiezan a pegarle, empiezan a gritarle, empiezan de repente a humillarlo. Y no es así, porque ellos también sienten, solo que no lo saben expresar, no lo saben interpretar. Hay otros autistas que sí lo pueden expresar, me molesta, no me hables de esa forma, ¿no? Entonces, se les va enseñando que también de alguna otra manera puedan poner un alto o expresar lo que puedan estar sintiendo, ¿no? Entonces, no son niños agresivos, hay que tratarlos con mucha paciencia. No es fácil, pero tampoco podemos nosotros ser agresivos con ellos, porque también ellos son como todos los niños, ellos también reflejan, si el padre le pega, grita, el niño también va a resolver la situación de su mundo emocional de esa forma, y no solamente ellos, cualquier otro niño. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? ¿Algo para agregar, Rosa?
Sí, claro. Yo definitivamente creo que pues el tema de que sean agresivos lo confundimos con que sí, en algunas ocasiones y en algunas oportunidades se ha visto casos donde los chicos han actuado de una manera aparentemente violenta, aparentemente, ¿no? Pero lo que sucede es que, como dice la psicóloga también, son sus formas de expresarse y de pronto están teniendo una crisis. Tienes que saber tú como papá y como mamá en qué momento tu niño tiene una crisis y cómo actuar. Porque si tú ante una crisis lo vienes y lo sujetas de frente de una manera invasiva, el niño está en plena crisis y se va a defender o se va a desesperar más y te puede golpear. Por supuesto que te puede golpear, pero no es que sea agresivo, no es que te quiere lastimar. Son dos cosas distintas. Una cosa es la persona, o sea, tienen que entender que una persona que te quiere agredir viene y te agrede y te mete el puñete porque te quiere agredir. Y porque lo piensa, y porque lo analiza, y porque dice, ah, ya, yo le voy a pegar y le voy a romper la nariz, Hay una ¿no? intención. Los chicos con TEA, no, ¿no? Los chicos con TEA de pronto están en su crisis. Es como cuando nosotros estamos muy impotentes. No sé si en algún momento les ha pasado que tienes un momento de ira, de cólera y que quieres de pronto, no sé, pues tirar algo, ¿no? Y es igual con ellos porque ellos no controlan sus emociones, no saben cómo dirigir o redireccionar esa energía que tienen. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dejarlos en un lugar y saber en qué espacio ponerlos para que ellos terminen, se autorregulen y una vez que se autorregulen, recién traerlos. Hacer ejercicios de respiración con los chicos, poner frente a frente y decir, vamos a respirar. Cuando esté empezando la crisis, respiramos y empezamos a respirar juntos, porque también nos tenemos que relajar nosotros, no solamente los chicos, ¿no? Entonces, malinterpretamos el hecho de que los chicos puedan tener una crisis ante algún evento que ellos no lo pueden entender o no lo pueden procesar de una manera adecuada y se comportan así. Al contrario, yo podría decirles que son personas súper cariñosas, súper amorosas y muy, muy puras y bondadosas, ¿no? Solo es el ojo con el que lo ves. Eso para mí es fundamental también, ¿no? Ujú. Y llegamos con el siguiente. Nos dicen, la persona con autismo no puede ser independiente ni tener pareja, ¿no? De repente ya en una etapa, ya pasamos de la niñez, ¿no? Un poquito más adelante, no pueden ser independientes, ¿no? A veces los etiquetamos de esa forma, no pueden ser de repente autosuficientes. ¿Qué nos comentaría psicóloga Jenny al respecto? Bueno, todo va a depender de la estimulación que tenga de la familia, porque si yo lo voy a dejar y voy a decir, ya es un discapacitado, nunca va a poder hacer nada porque lo puedo proteger o lo puedo descuidar. Entonces, va a depender de la forma como yo pueda estimularlo, ¿no? Sí, ellos pueden aprender cosas a cambiarse, pueden aprender a ir solos a comprar, pueden desempeñarse en todos los ámbitos. No, obviamente que no va a ir a hablar y a conversarte y a decirte, mira, esto pasa, lo otro, no, pero ellos saben, aprenden, ¿no? Cosas repetitivas y cómo tiene que ser, por dónde tiene que ir, a qué hora tiene que llegar, cuánto es lo que le tienen que dar devuelto y pueden ser autónomos con la guía también de alguien que le pueda decir, mira, primero es esto, primero es lo otro, y uno va observando, lo pueden hacer. En la parte emocional, es como cualquier otra persona, en cuanto a lo que es la parte de su sexualidad, también, ¿no? Tienen los intereses, se fijan en las chicas, en los chicos, alguna vez yo estar con Creo que se ha colgado el internet de la psicóloga Jenny. Coméntenos, por favor, Rosa, algo más para agregar respecto a este mito.
es cierto esto, ¿no? Que dicen que no pueden ser independientes sin tener pareja. Sí, ellos tienen sentimientos y tienen emociones, ¿no? Entonces, al igual que una persona neurotípica, estamos hablando de los pseudonormales, porque creo que no hay nadie normal, todos tenemos algo. Entonces, somos neurotípicos. Los neurotípicos se enamoran, a algunos les va bien, muchos nos va mal, no tienen ningún problema, entonces con los chicos también pasa eso, ¿no? Tienen sentimientos, tienen emociones. O sea, mi hijito tiene 8 años y cuando era más chiquito decía que su profesora era su enamorada, ¿no? Porque ella lo trataba tan bien y se llevaba tan bien con ella. Y él decía, le decía, es tu Miss. Decía, no, mamá, es mi enamorada, decía. Y así ponía su carita como que tú dices, oye, este niño, pues, que hasta de pícaro, ¿no? O sea, con eso que pareciera que no, pero sí, pues, o sea, sienten, ¿no? Sienten cuando alguien los quiere, Claro. sienten cuando alguien los acepta, ¿cómo está? Sienten cuando alguien, quiere tener algún tipo de relación afectiva con ellos, porque ellos son más sensibles hasta en eso, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero a veces dicen, ay, es que no se deja tocar, es que no se deja, no deja que te acerques mucho. Y otros dicen, pero si conmigo sí, o sea, el mismo niño, pero conmigo sí, ¿y por qué contigo no? ¿No? Es que son más selectivos, ¿no? Y ellos tienen una percepción, esto va a ir fuera de la ciencia regular, lo que voy a decir, ¿no? Tienen una percepción de tu aura, de tu vibra, de, de lo que tú le demuestras. Si tú sientes rechazo al niño que tiene TEA, ellos lo sienten, increíblemente, pero lo sienten. Tengo 8 años conviviendo con mi hijo. Y les digo esto porque yo lo he visto no solamente con mi niño, sino con otros niños. Con niños de la ONG, papás que me han traído que nunca los he conocido a sus hijitos, que nunca se han dejado tocar con nadie, y yo los veo a todos con un poquito de mi Rodrigo, ¿no? Entonces, mis ojos hacia ellos y mi corazón hacia ellos es distinto. Así es que de pronto, pues, suponiendo Santiaguito vino y yo los miro y le digo, a ver, mi amor, que no sé, o sea, les empiezo a hablar y de pronto me cautivó un niño que era verbal, pero que era muy retraído. Hasta se sentó en mis faldas, se puso a dibujar lo que yo le dije, o sea, fue así un clic, ¿no? Y su mamá se puso a llorar y me dijo, señora Rosita, no puedo creerlo, mi hijo no se deja tocar con nadie, nadie le puede dar un abrazo, no se deja. Y yo, ¿es en serio? O sea, las veces que lo vi, venía y me abría los brazos. Entonces, es magnífico y es grande la inteligencia emocional que a veces pueden tener estos niños en ciertos casos, en ciertos momentos. Así es que no los miremos mal, no los sintamos raros ni distintos, para que ellos perciban esto bonito que nosotros podemos sentir por ellos. Ujú, así es. Vamos con el siguiente. Se dice mucho que las personas con autismo viven en otro mundo ajenas a la realidad, ¿no? Justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? El hecho de enajenarse totalmente de la realidad, que viven en otro mundo. ¿Es cierto esto, psicóloga Jimmy? Viven en nuestro mundo. La situación es la forma como ellos interpretan los estímulos que pasan en nuestro exterior, ¿no? Ujú. Yo puedo ser de repente muy sensitivo y no me gustan los sonidos fuertes o que haya mucha bulla de las conversaciones de las personas o en cuanto a los colores o como dicen, ¿no? Cuando me tocan, no me gusta, otros niños sí aceptan el que los puedan tocar, son tolerantes y normal, ¿no? Ellos saben, yo sí tengo estas características, porque también en algún momento tuve niños de 9, 10 que me decían, yo soy así, pero yo me han dicho que tengo que tratar de interactuar, de estar con mis amiguitos, entonces yo les hablo, ¿no? A niños que eran así. Entonces, esto va a depender.
de la forma como también estamos diciendo, ¿no? Cómo lo interpretamos nosotros. Ellos no viven en otro mundo, ellos están aquí en nuestro mundo, escuchan todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, y ellos saben, ellos sienten, ¿no? Pelea, papá y mamá están ahí, ellos saben, ellos sienten que hay una discusión que es por algo, y en algún momento ellos hablan, ¿no? Cuando hay una confianza, ¿no? Como dice también, hay un ambiente en el cual ellos se abren y también te empiezan a contar, ¿no? Así, en pequeños momentos, se discuten, gritan, papá, mamá, y ya tú interpretas muchas cosas con eso, ¿no? Entonces, no es que vivan en otro mundo, viven aquí, pero lo interpretan, su interpretación es muy diferente, ¿no? ¿Algo para agregar, Rosa? Sí, además que a veces pensamos que no nos están escuchando o no están prestando atención y nosotros hablamos, ¿no? Lo que sucede es que ellos tienen intereses restringidos, entonces están concentrados en sus intereses restringidos, pero de pronto tú dijiste una palabra, una frase, algo que ¡pic! Se les queda y después la repiten, ¿no? Los que son verbales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No están en Marte, en la Luna, en el mundo azul, no, están acá en la Tierra, ¿no? Y si bien es cierto, es una forma de expresar, eh, viven en su mundo, ¿no? Sería bueno y es importante también decirles a las personas que dejemos este tipo de frases que a veces, a mí, por ejemplo, no me duele, no me hiere, porque yo veo las cosas de otra forma, ¿no? Mi percepción del tema del autismo es distinta, pero tengo muchos papás y cuando escuchan la palabra viven en su, o sea, mejor dicho, la frase viven en su mundo, es como que le agarras la pistola y la vas a matar, ¿no? O sea, ¿por qué dicen que viven en su mundo si mi hijo vive acá? Pues que la ignorancia hace que nosotros pensemos algo así o expresemos de esa forma las cosas, ¿no? Sé que no es culpa de nadie, pero son expresiones que están mal empleadas, ¿no? O cuando queremos expresarnos de una persona de manera despectiva y le decimos, pareces autista, Mm, es, sí. es algo así, ¿no? Entonces, no, debemos ya de educarnos, ¿no? Entonces, yo creo que cada día en estos últimos años se ha ido hablando mucho más del autismo, entonces esas cositas ya se pueden ir reparando, así es que viven acá, están con nosotros y sí escuchan todo y están atentos incluso más que otros. Así es que tengamos cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos frente a ellos, porque ellos sí están captando las cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, ya vamos con el último mito. Dicen el autismo se cura, ¿no? Hasta incluso se escucha, ¿no? Hay una vacuna para el autismo, para curar el autismo. Totalmente equivocados, ¿no? Coméntenos, psicóloga Jenny, por favor, al respecto. Bien. En cuanto a esta situación de que se cura, bueno, es una condición con la que nace y con la que va a vivir todo el resto de su vida, ¿sí? No existe vacuna para ello. Sí se habla acerca de la forma de la intervención, que tiene que ser multidisciplinaria, tiene que llevar terapia de lenguaje, terapia ocupacional, las psicoterapias individuales, las psicoterapias de interacción. Hay muchas cosas que van a ayudar a estimularlo y que pueda tener una relación con o puede expresarse, ¿no? Con los padres o en el ambiente en el que se desenvuelve, pero no es que tenga una cura, sino es el hecho de que ellos a través de su estimulación que van a ir recibiendo a lo largo del tiempo van a ser más funcionales, ¿no? Eso es lo que se va a ver. Y no podemos decir de que, no sé, pues no inventarnos cosas de que hay una vacuna o hay tal cosa o he visto, ¿no? Justo revisando información vi, ¿no? Algunos comentarios donde decían de que hay ciertas dietas que sí nos van a ayudar, pero no es tampoco algo
único, ¿no? No es algo que específicamente porque no le dé gluten, entonces mi hijo ya se va a recuperar y va a tener esa conexión y va a poder hablar con otras personas. No, porque es muy diferente, todos los niños son diferentes. ¿Podrá ayudar en ciertos aspectos? Sí, porque de repente pues hay, ¿no? También afecciones físicas que ellos tienen, que es como el estreñimiento, problemas en el colon y todo ello, nos va a ayudar, pero tampoco digamos que esa va a ser la fórmula para que podamos sanarlo, ¿no? No. Entonces él se va a ir rehabilitando poco a poco, ¿no? Entonces es algo que va a tener siempre, pero va a depender también cómo los estimulemos para que ellos puedan interactuar y puedan desarrollarse lo más cercano posible al hecho de que puedan interactuar, ¿no? Como cualquier otra persona. Ujú. Coméntanos, Rosa, respecto a esto. Yo quiero explicar un poquito el contexto del tema del plan nutricional, ¿sí? El plan nutricional habla, y quiero que lo busquen y quiero que lo investiguen a profundidad para que sepamos el por qué sí a algunas cosas y por qué no a otras, ¿no? Entonces, muchas personas piensan de que, como dice la licenciada, le quito el gluten y ya mi hijo se curó, ¿no? Mm, Le quito, o sea, y ya está, ¿no? Pues que no, no es así. Hay una teoría de la permeabilidad del intestino. Entonces, los chicos con trastorno del espectro autista no necesariamente tienen que tener una dolencia física que manifieste con respecto a un dolor del abdomen, a un hinchazón, a un estreñimiento, a diarrea, no necesariamente. Pero sí ya se sabe que hay un problema en la permeabilidad. ¿Y qué significa esto? Que nosotros el intestino lo tenemos como un colador, ¿no? Entonces, se ha demostrado científicamente que el segundo cerebro del ser humano es el intestino. ¿Por qué? Porque todo lo que absorbemos, todos los nutrientes, todo va del intestino hacia el cerebro. Y esa teoría y esa frase que dicen somos lo que comemos, es verdad, somos lo que comemos. Si tú nutres tu cuerpo con alimentos más sanos, con menos toxicidad, con alimentos que nutran, por ejemplo, el DHA, ¿por qué creen que ahora todas las leches tienen DHA? Porque vino un genio y dijo, bueno, pues le voy a poner una palabrita por ahí de DHA y ya está, ¿no? Pues que no es así. Si bien es cierto, las concentraciones todavía son bajas para las necesidades, pero esto tiene una razón de ser. El DHA es una forma de omega 3 que hace que las conexiones neuronales mejoren, que refuerza toda la parte, y no solo para niños, no solamente para niños con TEA, para personas que tienen problemas incluso de emocionales, como la depresión y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué las dietas sí pueden ser de ayuda? Porque si tú le quitas el gluten, que es un proinflamatorio, le quitas el azúcar, que también es un proinflamatorio, que actúa a nivel cerebral, y se habrán dado cuenta que los chicos que tienen problemas de neurodesarrollo y que consumen mucho chocolate, mucho azúcar, o sea, los pones así, como loquitos, ¿no? Entonces se distraen más, pasan estas cosas y lo pueden probar, o sea, es fácil. Dale más chocolate a ver a tu niño. Porque cuando nos toca hacer las ecografías y quieres ver el movimiento fetal y todo eso, el doctor te dice, lleva tu Sublime, tu Coca-Cola y que no sé qué? Porque el niño empieza, ¿no? Entonces, no estamos hablando cosas fuera de... Pero esto es algo que se tiene que trabajar multidisciplinariamente. Tenemos que aplicar una buena nutrición para que se nutra el intestino y nos lleve buena alimentación al cerebro, suplementar con aquellos alimentos que no vamos a encontrar en el día a día, porque a nuestros hijos no les vamos a poner un kilo de pescado todos los días para que obtengan DHA, o les vamos a dar pues anchovetas, ¿no? O sea, imagínense pues qué cosa comeríamos, ¿no? Y encima los pescados vienen contaminados, ¿no? Con metales pesados que se acumulan en nuestro organismo en todas las personas, pero también hay metales pesados que se acumulan en el cerebro. Entonces, por eso nos limita el hecho de poder tener mejor resultado con respecto a los conocimientos que vayamos adquiriendo. Entonces, necesitamos trabajar
con una buena nutrición para todos, no solo para los niños con TEA, para todos. Ujú. Y también necesitamos darles terapias. No puedes dejar de todas las terapias y dedicarte solo a la nutrición. No se puede, no funciona así. Mi hijo tiene tratamiento biomédico y ortomolecular, así se llama normalmente, ¿no? Desde hace más de 3 años. Y sí hubo un cambio. Yo no estaría hablando de esto si no hubiera visto algo real. Trabajo con médicos, trabajo en el ámbito médico hace 18 años y para yo tomar la decisión de que si esto era lógico o ilógico, lo pensé mucho, lo evalué mucho y me informé. Entonces, sí, algunos me decían, no, que se va a descalcificar, que no sé qué, que no sé qué. Pues que tienes que darle suplementos. Es que no es que le quito, le quito, le quito. ¿Y qué le vas a dar? Un chupetín todos los días, ¿no? Un pan, o sea, y está listo. No, ahora ellos son selectivos. Entonces tienes que conocer a tu niño y ir ingeniándote, pero no dejen las terapias. Son costosas. Muchos no pueden pagar una terapia. Está el internet. Está en internet con ayudas y con apoyos visuales. Usen pictogramas. Usen ayudas visuales porque estos niños son muy visuales. Usen apoyos donde ellos puedan tocar, palpar, sentir. Si vamos a sumar, agarren pelotitas, juguetitos que les gusten a ellos y hagámoslos que toquen y que hagan estas cosas que son más prácticas, pero que los van a ayudar, ¿no? Creo que en esta parte me he extendido un poco más, pero me he extendido porque quería y necesito que la gente entienda que no es un engañamuchachos, no tenemos fórmula mágica. Yo estoy haciendo tratamiento biomédico y ortomolecular con mi niño, con un médico de Lima, pero yo no digo a los papás que se van a curar sus hijos, porque mi hijo no se va a curar. No quiero que se cure, quiero que tenga autismo, pero que sea funcional, porque ese niño es más puro, porque ese niño me demuestra su amor de una manera más bonita, porque ese niño cuando tenga más edad va a seguir siendo mi niño, va a seguir siendo mi alma pura. Es un regalo, no a cualquiera nos regalan niños tan maravillosos como nuestros hijos con habilidades especiales. Así es que veámoslo así. No cualquiera, Dios te escoge y dice, tú puedes. Así es que sí podemos. No tenemos plata. Estudiemos, aprendamos, busquemos, preguntemos. Ahora hay un montón de herramientas. No tengo plata para hacer una super dieta. Perfecto. En el Perú hay cosas riquísimas como un montón de harinas que no tienen gluten. Démosles eso, ¿no? Cambiemos el chip. Entonces, eso creo que es importante. No puedes dejar una cosa para hacer la otra, tienes que hacerlo todo a la vez. Pero en este todo tienes que verlo con ojos de amor. Si tú lo haces con amor, ellos van a progresar y van a mejorar. Si tú lo haces por hacer, de repente ni siquiera lo van a captar. Así es. A ver, tenemos ahora unas preguntitas de nuestros seguidores. Nos dice Danitza Núñez, ¿cómo se puede saber si una niña, niño tiene autismo? Psicóloga Jenny, por favor, para resolver la duda de Danitza. Muy bien. En cuanto a los indicadores, vamos a observar, ¿no?, que nuestro niño no va a tener ese contacto visual como suele hacer con otros niños. Va a haber ahí primero una dificultad. No me va a responder a veces al nombre. Generalmente esto pasa pues cuando el niño tiene 8 mesecitos, ¿no? Anita, Anita, y la reacción y la respuesta es que el niño voltee. Pero nuestro niño con características de autismo no lo va a hacer. Incluso vamos a nosotros pensar que puede hacer que no me escuche y tenga problemas auditivos. Por ello, cuando vamos también a niño sano, también nos van refiriendo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, hay estos indicadores, no responde a su nombre, hay que hacerle la prueba de evocación de potenciales en el oído, hay que ir al neuropediatra. Entonces se hace todo un análisis y una evaluación. ¿Por qué? Porque primero es esta falta de esta respuesta. Luego vamos a darnos cuenta que nuestro niño tampoco habla.
ya tiene 1 año y medio, que lo lógico es que hasta el año y medio yo tenga que esperar para que mi niño pueda hablar, no solo repetir, porque ellos sí repiten. Mamá, 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 papá, 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 repiten cosas, pero no las identifican como son, ¿no? O sea, digamos es el papá, igual dice mamá, mamá, o viene la mamá, igual dice mamá, 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 ¿no? Entonces ahí va a haber ciertas dificultades. No es que haya problemas en su pronunciación, porque ellos pronuncian muy bien y bien claro. La dificultad es en ese aspecto de que no hay esa respuesta que debería existir, ¿no? Al decir dame pan, quiero más té, ¿no? O vamos mamá, no es algo así, solo son, a veces solo palabras, mamá, mamá, papá, papá, pam, 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 algo repetitivo. También vamos a ver que nuestros niños a veces andan en puntitas, ¿no? Eso es lo que se ha visto en la parte física, andan en puntitas, paraditos, empiezan a tener juegos repetitivos o movimientos repetitivos que se llaman movimientos estereotipados. Mueven la cabecita o mueven las manos, se mecen, son movimientos que van repitiendo. El juego del niño, que más o menos va a ser, ¿no? Porque el niño ya va empezando a jugar a los 2 años y medio, 3 años, ya con juegos simbólicos, que es la muñeca, que le tengo que dar la comida, pero nuestro niño no va a jugar eso, ¿no? Él va a jugar a apilar, a guardar las mismas formas en un lado, los mismos colores en otro lado. Si vamos a nosotros a interactuar con el niño, de repente va a llorar, no le va a gustar, nos puede de repente botar o va a manifestar que eso no es de su agrado. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos también que ir observando qué está pasando. Generalmente, como ellos se frustran fácilmente, también empiezan a gritar, a llorar. Incluso a veces hay pequeñitos que se tiran, ¿no? Para atrás, incluso también se lastiman ellos mismos. Otra característica también que se ha visto es el hecho de que no pueden dormir, ¿no? Cuando son pequeñitos en la noche, no duermen para nada, lloran, la mamá no sabe por qué lloran, ven que no tiene gasecitos, ven que no hay fiebre, ven que le cambian el pañal, aparentemente está sano, pero el niño al ser hipersensible, cuando es más pequeñito y más bebito, pues es un poco complicado, ¿no? Identificar por qué nuestro niño está llorando. Entonces hay que llevarlo siempre a su evaluación, ¿no? En cuanto a su desarrollo, que esto lo suelen ver en niños sanos y de acuerdo a eso ellos van a ir viendo qué es lo que está ocurriendo y luego llevarlo pues también a una evaluación. Hay ciertas evaluaciones que nos indican que el desarrollo no es correcto. En el caso de psicología nosotros usamos lo que es, ¿no? Una prueba que se llama DAI, donde vamos a identificar 5 áreas donde se evalúa cuál es su desenvolvimiento intelectual. Esto es desde los 2, 3 añitos, desde que nacen, porque ya el niño va viendo formas, va encajando cosas y esto nos va a brindar pues un desarrollo, más o menos algunas características de su desarrollo intelectual en cuanto a lo que es su capacidad de comunicación, su capacidad de adaptación, el área psicoemocional y el área física. Entonces, de acuerdo a eso, ya vamos observando a través de las evaluaciones psicológicas que algo está ocurriendo, que el niño tiene un problema en cuanto al desarrollo normal. Y de ahí se va a ir haciendo un seguimiento, porque ya cuando nuestro niño va creciendo un poco más, a los 4, 5, ya va a haber un poco mayor de interacción y ahí es donde lo vamos a ir observando. ¿Sí? Entonces, hay ciertas características que vamos a ir identificando cuando tiene 1 o 2 añitos. También hay pruebas en cuanto a ello, pero más específicamente, donde todos los síntomas y todos los indicadores de signos se van a presentar alrededor de los 5 a 6 años, donde ya definitivamente uno va a decir, esto es el diagnóstico de este niño. ¿Y el diagnóstico es dado por qué especialidad y a partir de qué edad? Nos pregunta Vanna así. Generalmente el diagnóstico es algo interdisciplinario, ¿sí? Lo vamos a poder identificar porque se ha visto y hay estudios que puede ser a partir del año, 2 añitos. Y son rasgos, ¿sí? Rasgos que se está observando y viendo y para ello se hace la estimulación, para evitar que estos rasgos continúen o vamos a ir observando.
Específicamente ya nosotros indicar, porque en el plazo de lo que es la recuperación del desarrollo vamos a tener 2, 3, 4, 5, hasta los 6 años, donde vamos a poder recuperar en algo al niño. ¿Sí? Si es que no cambia y siguen ahondándose más síntomas, más indicadores, obviamente ya tendríamos que dar un diagnóstico definitivo. Antes son solamente rasgos, características, hay indicadores, pero definitivamente esto se diagnostica sí o sí ya a los 5 o 6 añitos donde ya hay mayor interacción. Y obviamente que el especialista o es el psicólogo y es el neuropediatra quienes van a tener que determinar, porque el neuropediatra va a tener que hacerle pues, ¿no? Toda su evaluación en cuanto a lo que son, a veces utilizan los electroencefalogramas, a veces hacen esto de los oíditos, ¿no? Evaluación, no me acuerdo que son potenciales evocados, que eso sí o sí lo hacen a partir de los 2, 3 añitos, que el niño tiene que ser evaluado para ver si es un problema auditivo o es que algo está sucediendo con nuestro pequeño. Uh-huh. ¿Y el niño autista puede asistir a una escuela con niños de manera normal? ¿Una escuela normal para los niños en general? Nos pregunta Carmen Arteaga. Bueno, Carmen, sí, un niño puede asistir a una escuela normal, no es que sea un niño que no pueda aprender o que se le va a hacer difícil, bueno, no sé, interactuar con otros niños. A veces nuestros niños, cuando están con otros niños, ellos juegan, están tranquilitos, son a veces bien tranquilos. A veces sí va a venir el hecho de que van de repente, pues, algo no les va a gustar, el niño algo les va a pegar, ellos van a reaccionar, pero no es que sean malos, no es que sean agresivos, ¿no? Es una forma que nosotros tenemos que ir también, los docentes tienen que ir observando, tienen que ir apoyando, ayudando a nuestro niño a que pueda tener esa interacción normal o hacer o sobrellevarla lo más normal posible con otros niños. Y en cuanto al aprendizaje, sí, pues es necesario, ¿no? Que nuestros docentes, nuestros profesores, porque para eso está la educación inclusiva. En la educación inclusiva, los profesores tienen que estar capacitados para que puedan, ¿no? Hacer una adaptación curricular de acuerdo a cada habilidad que cada niño pueda tener. Suele haber ciertos colegios que sí suelen ayudar porque son más capacitados, incluso hay ciertos profesores que enseñan a niños con habilidades diferentes, también puede ser, pero lo recomendable es que ellos se desarrollen con otros niños, ¿no? ¿Hasta qué edad se debe? Sí, sí, quiero perfecto. aclarar también un poquito con respecto a esto del tema de la inclusión y de los colegios, ¿sí? Recuerden que hay una ley donde los niños con trastorno del espectro autista o los niños con discapacidad pueden ser incluidos dentro de los colegios regulares. Pero hay un punto muy importante. Está dentro de la ley, está normado, pero no necesariamente están capacitados, ¿sí? Entonces, ustedes como papás tienen que darle la mano a los docentes. Muchos colegios están pidiendo maestros sombras. No todos los papás tienen recursos para trabajar con un profesor sombra con su niño. Y no hay profesores sombras en su totalidad capacitados para trabajar con los chicos. Pueden ser acompañantes y pueden ayudar en alguna forma para ayudarlos a que ellos realicen ciertas actividades, pero la situación es muy difícil. La situación es bastante complicada y eso tenemos que saberlo los papás, porque muchas veces los ponemos en colegios, incluso en colegios particulares, donde los tienen ahí y simplemente los dejan que hagan lo que ellos quieran, dejan que ellos se vayan a un costadito, que se queden solitos, y etcétera, 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 ¿no? Busquen colegios donde haya pocos niños, pero colegios con apertura para poder ayudar a sus niños. Pídanles que utilicen, que se capaciten y que hagan cursos donde los apoyos visuales sean las principales herramientas de trabajo para los chicos. Si no hacemos esto, nuestros niños no aprenden de una manera regular. ¿Pueden estar en la misma aula? Sí, por un tema de sociabilización,
pero tenemos que concientizar y saber de que los mismos docentes y los padres de familia tienen que educar a los niños neurotípicos a aceptar a los chicos que tienen una discapacidad. Tienen que enseñarles que el niño es como ellos, pero que interpreta, que intenta comunicarse o hacer ciertas cosas junto con ellos, pero que a veces no lo pueden hacer. ¿Cómo se les explica? En suavecito y en bonito, ¿no? Decirles como tú, es grande, pero es como un niño pequeño que hay que explicarle un poquito más las cosas. Yo lo hago así y hasta ahora me ha funcionado mucho mejor, ¿no? Así es. Vamos con la pregunta de Juvenal Vilca. Nos dice, ¿a qué edad se debe llevar terapias de estimulación para una mayor funcionalidad? Eh, Permítame contestar esta pregunta desde el inicio, desde siempre, desde que tú tienes una sospecha. No importa el diagnóstico, hay que empezar viendo las debilidades y actuar. ¿Está usted de acuerdo conmigo, licenciada? No hay edad. Si son De muy hecho, pequeños, mejor todavía, ¿no? exacto, ¿no? Si nos damos cuenta desde que ya son pequeñitos, porque esto se puede ir observando desde el año, y hacemos la estimulación en todas las áreas, de toda forma, en la parte sensitiva, de comunicación, de interacción social, de actividad y todo, pues va a ser más funcional nuestro niño. Entonces no podemos perder tiempo, ¿no? Por eso Ujú. Tenemos una última que pregunta. es Ya. necesario siempre llevar a nuestro hijo para que se vaya evaluando, ¿no? En cuanto a su desarrollo. Ujú. Tenemos la pregunta de Lourdes Álviles. Nos dice, mi hijo tiene 6 años, ¿qué debo hacer para que deje de golpearse a sí mismo y a algunos compañeros? Bien. En relación a esto, tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No podemos decir que ya, no, solo por ello y esas características vamos a indicar que el niño sea autista. Puede ser un problema de su desarrollo, puede ser un problema en relación a problemas de comportamiento, problemas conductuales, problemas emocionales. Entonces, necesariamente, sugerencia, tenemos que llevarlo a un especialista, ¿sí? De repente, de acuerdo en el lugar donde vive, podemos ir al centro de salud, donde está primeramente, pues en primer nivel, están dotados los primeros niveles en algunos distritos con profesionales psicólogos para poder evaluar y analizar la situación, qué es lo que está ocurriendo. Si le pega, él mismo se pega, de repente se siente muy frustrado y se golpea a sí mismo, y por eso, por la frustración, la cólera, no la hago con otras personas y la hago conmigo, es también un mecanismo de defensa, que generalmente a los niños les pasa esto por el problema de la frustración. O puede ser el hecho de que algo me han hecho y también es mi forma de reaccionar. Y esto puede estar ahondado por el aspecto de cómo va observando también nuestro niño la forma como nosotros los adultos, los padres en la casa, resolvemos nuestras dificultades. Entonces, necesariamente tenemos que llevarlo a una consulta psicológica para iniciar una evaluación y de acuerdo a ello hacer la intervención que corresponde. No podemos decir que ya puede ser autista o ya tiene un problema, no sé, de comportamiento emocional. Puede ser que sea, pero necesitamos descartar cualquier situación. Ujú. Bueno, Además también, perdóname, además también creo que es importante saber cuál es el detonante de por qué el niño actúa así. Hay que observarlo. Siempre hay un detonante en este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, de pronto, el ambiente donde están, algo que se les está quitando, que no se les está dando de manera adecuada, están percibiendo ciertas cosas de otra forma. Eso es lo que tenemos que también observar. Si es que el niño ya tiene diagnóstico, tiene sospecha, igual. Y si no tiene diagnóstico, también. O sea, algo pasa, ¿no? ujú. Sí, muy atentos a nuestros niños, ¿no? Observarlos siempre. Bueno, para ir cerrando ya el programa del día de hoy, coméntenos por favor dónde podemos ubicarlas, el número para poder contactarlas. Psicóloga Jenny. Bien, a mí me encuentran en el Centro de Salud Mental Comunitario aquí en el distrito de Miraflores. Nosotros
por ahora no tenemos número de conexión ya que estamos recién ahí. La dirección de este centro de salud es en la urbanización Chapichico, E28 en Miraflores. Una referencia para llegar a este centro es, pues, ¿no?, la recta del Serenazgo. Más o menos a 1,25 cuadras está un local que es de 3 pisos, es el local de la municipalidad. En el primer piso estamos nosotros, ¿no? Ahí nos pueden encontrar. Rosa, Sí, coméntanos nosotros para contactarnos contigo, el número de contacto. si pueden buscarnos en el Facebook como Autismo AQP, nos pueden enviar un mensajito por ahí y les sugiero que si nos pueden enviar un WhatsApp al 959068357, si es que necesitaran conversar o tienen alguna duda. A veces no se puede contestar el teléfono, pero sí nos mandan un WhatsApp, el nombre del papá o la mamá que se está comunicando y bueno, cuál es la consulta para poderlos ayudar. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, psicóloga Jenny, muchísimas gracias, Gracias. Rosa, por estar con nosotros. Y bueno, amigos, ya nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Ya saben, los días lunes tenemos conversatorio, los días jueves tenemos webinar. Muchas gracias a todos por seguirnos. Ya saben, suscríbanse en la fanpage Salud Mental Arequipa RSA. Estamos también en TikTok, Instagram y YouTube. Cuídense todos, buenas tardes.